Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy vengo con vosotros de nuevo con el apasionante mundo de las residencias. El tema sobre el que quería hablar es, bueno, pues uno que siempre genera dudas y es el del certificado fiscal. ¿Necesito un certificado fiscal para dejar de ser residente en el país en el que ahora mismo resido o no? Bien, la respuesta es depende, depende del país en el que vivas. Hay países que te lo ponen fácil, en los que, bueno, pues con darte de baja en el padrón o el equivalente al padrón en ese país y dejar la vivienda y salir del país, ¿vale? Pues con eso ya dejarías de ser residente fiscal. Es decir, en esos países no necesitas un certificado fiscal. Ejemplos de esto, pues Austria y Alemania, ¿vale? Allí, si tú te das de baja en el padrón, dejas de tener una vivienda alquilada y te vas del país, realmente te vas, ¿vale? Si te preguntan, tienes que poder presentarles el vuelo o bueno, pruebas de que te has ido, pues entonces no necesitarías nada más, no necesitas ningún certificado fiscal. Hay otros países en los que, o bueno, la mayor parte de países al final no es tan fácil. No vale simplemente con decir me voy, irte y ya está. Sí que te piden más documentos. Este es el caso, bueno, de prácticamente todos los países hispanohablantes y bueno, también de muchos países en Europa y en otros lugares, continentes del mundo. Em, Vamos a ver un poco más los países que a lo mejor nos interesan más. En este caso he pensado pues en España, México, Argentina, Colombia, quizás también podemos comentar. Bueno, ¿cómo funciona en estos casos? ¿Necesitamos un certificado fiscal o no? En España, bueno, el- la mayor parte de asesores te van a decir que sí, que necesitas un certificado fiscal. Y esto es cierto hasta cierto punto, porque la realidad es que, bueno, si entramos en detalles, no. La respuesta es que no siempre hace falta. El único caso en el que sí que es necesario un certificado fiscal de que eres residente en otro país es cuando dejas en España a tu cónyuge o a tus hijos, a hijos que estén a tu cargo, ¿vale? En ese caso es obligatorio tener un certificado o algo equivalente, ¿vale? Hay ciertos países que a lo mejor no te pueden dar el certificado y en esos casos se puede mirar otras opciones, pero generalmente en ese caso sí que es obligatorio el certificado fiscal. Em, ¿En qué otros? En todos los demás casos, en principio, no haría falta. Hay pero no haría falta si ya no tenemos nada que nos pueda convertir en residentes fiscales en España. Y aquí pues tenemos que recordar qué es lo que nos puede convertir en residente fiscal en España. En España nos puede convertir en residente fiscal pasar 183 días o más en el país. Y aquí bueno, no cuentan las ausencias esporádicas, siempre y cuando vamos, no hay una definición en España, por desgracia, pues por aquello de seguir con la inseguridad jurídica, pues no existe una definición de qué es una ausencia esporádica. Cosa que en otros países sí que hay, por ejemplo en Costa Rica, si no recuerdo mal, a partir de 30 días ya se consideraría una ausencia real y ya no esporádica. Esto es interesante para el que quiera ser allí residente fiscal o para el que no lo quiera ser, porque si lo tenemos en cuenta, pues podemos fácilmente pasar tiempo fuera y conseguir aún así nuestros objetivos de ser o no ser residentes fiscales. Pero en España no existe esto. Entonces, ¿qué se considera una ausencia esporádica? Pues bueno, si por ejemplo coges el fin de semana y te vas o una semana de vacaciones y te vas a otro país, pues eso es una ausencia esporádica y ese tiempo va a seguir contando como tiempo en España. Sin embargo, si te vas a otro país, aunque no te den un certificado fiscal, eh,
y tienes allí tu vivienda, tienes allí, haces ahí vida, eso ya no es una ausencia esporádica, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que diferenciar entre estar fuera de vacaciones o estar fuera realmente viviendo en otro país. Entonces, los 183 días sería una de las formas que tiene España de convertirnos en residentes fiscales. Otra forma son los vínculos económicos. Si tenemos trabajo en España, si tenemos empresas en España, pues eso va a ser un vínculo económico y nos puede convertir fácilmente en residentes fiscales allí. O lo que decíamos antes del bueno, el vínculo familiar, ¿vale? Cónyuge e hijos. A veces incluso solamente tener una vivienda a disposición, ¿vale? Que no estemos alquilando ni nada de esto, puede ser una razón para convertirnos en residentes fiscales en España. Entonces, si existe algo de esto, ¿vale? Si estamos pasando 183 días o más, si tenemos viviendas o vínculos económicos en España, entonces el certificado de residencia fiscal en otro país sí que se puede convertir en obligatorio, porque la única forma que tenemos de evitar que nos acaben convirtiendo en residentes fiscales es usar, ampararnos en otro país. Decir, no, a ver, mi vínculo, sí, yo tengo estos vínculos a lo mejor con España, porque he pasado tiempo allí o porque tengo negocios allí o inversiones allí, pero mi vínculo es más fuerte con este otro país, ¿vale? Entonces, abrimos esa puerta a poder hacer eso una vez que conseguimos el certificado fiscal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que dice, vale, pues yo quiero dejar de ser residente fiscal en España, pero no puedo vender o no quiero vender mis inmuebles o mis empresas que tengo allí. Por lo tanto, si solamente me voy y no tengo un certificado fiscal, va a ser bastante problemático. Pues lo que hago es buscarme otro país, sacarme allí la residencia, conseguir el certificado fiscal y apoyarme en el convenio que existe entre España y ese otro país. Y ya que se peleen entre ellos para convertirme en residente fiscal en un país o en otro. Pero claro, yo quiero ser residente fiscal en el otro, entonces tengo que tener más cartas para ser residente allí. Bueno, pues aquí podríamos usar, pues eso, Chipre o Malta o el país que sea interesante fiscalmente. Y luego tenemos que asegurarnos de que a lo mejor pues solamente tenemos la vivienda a disposición en el otro país, o que los vínculos económicos allí son más fuertes porque tenemos un trabajo que hacemos en el otro país y cosas de estas. Bueno, y allí, por supuesto, en este caso sí que es obligatorio tener un certificado fiscal, ¿vale? Pero bueno, para casos, ¿vale? Y ahora vamos al caso en el que no necesitamos el certificado fiscal para dejar de ser residente fiscal en España. Esto es, si ya no tenemos estos vínculos, es decir, si ya no tenemos esos 183 días en España o más, no tenemos esa vivienda a disposición en España, y la vivienda a disposición no siempre es un problema, ¿vale? Esto está un poco en el aire. No tenemos vínculos económicos en España. Bueno, pues si esto todo no hemos acabado con todo, porque tengo casos de clientes que dicen, no, yo me deshago de todo, ya no quiero tener ningún vínculo con España, pues ahí no es obligatorio tener un certificado fiscal para dejar de ser residente en España. Ahí lo que sí que te pueden pedir en España, y de hecho suelen hacerlo, es pruebas de que realmente te has ido a ese otro lugar, que realmente vives en esa dirección que les has dado. En los que dices que estás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor aquí suelen pedirte un certificado fiscal, pero también te dejan la puerta abierta a otro tipo de documentación. ¿Qué documentación es esta? Pues bueno, documentos que prueben que estás en el otro país, a lo mejor el padrón o el permiso de residencia, y luego ya a partir de ahí, si no lo tienen del todo claro, pues a lo mejor te piden más documentos, pero en principio con documentación de este tipo, padrón y tal, es suficiente, ¿vale? Vale, este es el caso de España. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, en México? Bueno, en México no es obligatorio tampoco, bueno, es incluso menos obligatorio que en España el certificado fiscal. Para un extranjero, en principio, lo único que tiene que dejar de tener en México es una vivienda a su disposición, lo que llaman allí la casa habitación. Si no tienes nada, si no tienes eso y tampoco tienes
ingresos allí, o una mayoría de ingresos, más del 50% de tus ingresos no vienen de México, pues entonces dejarías ya de ser residente fiscal automáticamente y no necesitas probar con un certificado de residencia fiscal en otro lado, ni nada de esto, que estás fuera. Los nacionales lo tienen ahí un poco más difícil, aparte de no tener estos ingresos, vamos, más de un vínculo económico fuerte con México y no tener la casa habitación allí. Lo que también tienen que hacer es probar que tienen una residencia fuera. Esto, de nuevo, pues bueno, un permiso de residencia les puede valer, o el alta en el padrón en el otro país, bueno, pues todo esto también sería suficiente. Hay, eso sí, un problema en el caso de México, y es que si les dices que te has ido a un país con el que México no tenga convenio de doble imposición, o para evitar la doble imposición, entonces te pueden seguir considerando residente fiscal allí. Creo recordar que era durante hasta 3 años más, ¿vale? Entonces, bueno, está eso también. Consideran automáticamente también paraíso fiscal cualquier país en el que se pague menos del 75% de los impuestos que pagarías en México, ¿vale? Entonces, bueno, certificado fiscal no es obligatorio, pero bueno, hay ciertas cosas que si eres nacional mexicano tienes que tener en cuenta, ¿vale? Otro caso, Argentina. Allí, bueno, tienes varias, tampoco es obligatorio el certificado fiscal, tienes varias formas de probar que te has ido del país para dejar de ser residente fiscal allí. Por un lado, si tienes puedes presentar el permiso de residencia permanente en el otro país al que te has ido. Por ejemplo, te podrías ir a Paraguay o a Uruguay y conseguir un permiso de residencia permanente, presentarlo en Argentina y con eso ya estarías bien. No haría falta un certificado fiscal. La otra forma de darse de baja como residente fiscal en Argentina es, por supuesto, el certificado fiscal. Pero bueno, lo dicho, estábamos diciendo qué opciones tenemos para no tener que hacer esto. Y otra forma de dejar de ser residente fiscal en Argentina es esperar 14 meses, porque bueno, una vez que llevas ya fuera de Argentina 14 meses, puedes también dejar de ser residente fiscal allí, ¿vale? Para que esto funcione es importante que ya no tengas nada allí, porque si bueno, sigues teniendo facturas de consumo a tu nombre y en Argentina o eres administrador de sociedades, pues eso no te van a dejar darte de baja. Pero bueno, tenemos aquí también que no, el caso de que no es necesario el certificado fiscal. En Colombia, por ejemplo, bueno, si eres extranjero allí, pues lo tienes bastante fácil. Simplemente tienes que tener cuidado de no pasar más de 183 días en el país en el año. Bueno, allí no es el año natural solamente, sino también son los últimos 365 días, ¿vale? Es decir que, bueno, pues los últimos 365 días no debes haber pasado más de 183 días allí. Si es tu caso, pues ya automáticamente dejarías de ser residente fiscal en Colombia. No necesitas un certificado de otro país para tramitar esto. Los nacionales, esto sí que es adicionalmente a no pasar más de 183 días en ciclos de 365 días, tienen que acreditar la residencia fuera, ¿vale? Y como en el caso de México, tienen que evitar irse a paraísos fiscales y también tienen que prestar atención al tema del vínculo económico y familiares. Si dejan allí a su cónyuge o hijos, pues eso también podría dejarlos como residentes fiscales. Y en ese caso, para evitarlo, pues sí podría ser obligatorio tener un certificado fiscal de otro país para poderse apoyar en ese convenio. Así que bueno, este ha sido un poco nuestro viaje por diferentes opciones, diferentes países y cómo llevan el tema este de la obligación de presentar un certificado fiscal o no. Espero que con esto pues haya podido daros un poco más de claridad en cuanto a si necesitáis un certificado o no. Si realmente vais a salir de vuestro país y
bueno, yo os aconsejaría contratar una consulta en LibreStado, y ahí pues os podemos explicar para vuestro caso concreto qué es lo que podéis hacer si necesitáis un país, lo que nosotros llamamos un país puente, y cómo de profundo tiene que ser esa estancia en ese país puente. A veces es suficiente con pasar unos meses, conseguir allí pues eso, un permiso de residencia quizás, o conseguir allí un alta en el padrón. Y otras veces realmente tenemos que pasar esos 183 días para conseguir un certificado fiscal. Pero bueno, pues lo dicho, si necesitáis ayuda, ahí estamos en la página librestado.com, podéis contratar nuestros servicios, tenéis también un montón de artículos en el blog en los que podéis leer sobre esto, el tema de la residencia y muchos otros. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo.